anda usted? Gracias como siempre por atendernos, ¿eh? Hola Andrés, buenos días, gusto en verte. El gusto es nuestro, Domingo, y bueno, como siempre que tenemos alguna duda del tipo constitucionalismo, que lo convocamos, y en este caso, porque lo hemos leído, estaba charlando sobre el pasaporte sanitario, esto que también surge después de las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? Que dijo esto de tienen que vacunarse, pues si no, no van a poder ir al bar, al cine, al teatro, vamos a aplicar pasaporte sanitario. La pregunta central, y con esto lo dejo a usted, Domingo, ¿sería constitucional una medida de este tipo? Bueno, todo depende de la circunstancia en la que se decide y de cómo se implementa la medida. En este momento en Argentina es un poco difícil porque todavía no podemos estar seguros de que quien no se vacunó es porque no quiso. Ujú, De momento en Argentina hay mucha gente que quiere vacunarse y no puede. Entonces, por eso es que la vacunación todavía no es obligatoria. ujú, Recién se podría imponer una vacunación obligatoria cuando esté disponible para cualquiera que la desee. ujú, Entonces, de momento, la vacunación opcional hace que haya muchas personas que no acceden a la vacuna queriendo. ujú. Ahora, cuando la vacuna esté disponible para todos, tenemos que pensar en que se pueden establecer ciertas condiciones para los no vacunados voluntarios, o sea, el que no se vacuna porque no quiere. Ujú. No es inconstitucional discriminar con pautas objetivas, del mismo modo en que vos establecés ciertas condiciones para quienes se someten a algunas normas y no para quienes no las aceptan. No está mal discriminar. Lo que pasa es que esa discriminación no podría alcanzar a derechos esenciales de las personas. Por ejemplo, vos no podrías bloquear el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al transporte público, el acceso a los trámites gubernamentales Ujú. por no tener la vacuna. Ahora, restringir el acceso a la recreación, a los bares, al turismo, para quien no se vacuna pudiendo hacerlo, me parece una distinción constitucional válida Ujú. que veremos cómo se implementa. Lo ideal siempre es que estas políticas gubernamentales se establezcan a través del estímulo, de la premiación, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos del mundo, que tienen más vacunas que nosotros, y que ha funcionado bastante bien. Ujú. Por eso yo ponía hoy, por ejemplo, en las redes la diferencia entre el caso de La Rioja y el caso de Provincia de Buenos Aires. A La ver. Rioja directamente prohíbe ingresar a los bares a quien no esté vacunado. En cambio, Buenos Aires permite que los no vacunados ingresen, pero a los vacunados les da un cupo mayor. Ujú. Entonces, eso es una política de estímulo y no de prohibición. Es mejor o es más válida la de Buenos Aires que la riojana, Ujú. porque no le impide entrar a los no vacunados a los bares, pero los vacunados tienen más cupos. Claro, Me parece, esto lo veía Domingo en partidos de básquet de los Estados Unidos, que dejaban entrar a los no vacunados, pero le daban el gallinero, digamos, y los vacunados podían estar cerca del campo, etcétera. claro, o vos podés decir, bueno, mira, acá hay 1.000 entradas, eh, las vamos a dar prioritariamente a los vacunados. Si sobran, se las damos a los no vacunados. Ujú. Eh, o sea, buscar mecanismos de estímulo, no de prohibición, y empezando por cosas menores, como esto de que vos decís del básquet o un bar, cosas que no son tan importantes. Claro. También se están analizando otras medidas que habrá que ver cuando la vacunación esté disponible para todos. Por ejemplo, poner un horario para los supermercados en el cual vayan los no vacunados puede resultar conflictivo, pero puede igualmente ser válido. Digo, eh, hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Yo defiendo el derecho de quienes no quieren vacunarse y viven aislados o en un entorno sano. Ujú. Ahora, en este momento, el no vacunado porque no quiere
además de ponerse él en peligro y eso acarrea un montón de consecuencias al sistema sanitario en un momento de colapso, el no vacunado es un vector de contagio. Entonces, eh, el no vacunado tiene que tener alguna sanción el día en que se pueda disponer de la vacuna para todo el mundo. Claro. Yo no digo que la sanción tenga que ser una multa o un forzarlo de otro modo, pero sí que no va a poder tener los mismos beneficios que el que voluntariamente tomó una decisión en favor de la comunidad. Claro. Ahora voy un poquito más allá, Domingo, ¿no? Hablo de vacunación obligatoria, por ejemplo, que yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no. Simplemente se lo transmito a usted. Una vacunación obligatoria, están diciendo, sería inconstitucional, no se puede obligar a la gente. Bueno, un poco lo decía usted también recién. Pero, ¿y entonces por qué son obligatorias las vacunas que les ponen a los pibitos hasta los 6 años, por ejemplo? Bueno, ahí hay toda una discusión que la Corte la saldó hace algunos años, la Corte Nacional, en un fallo sobre el tema vacunación en BDM. Yo tengo mis dudas. La vacuna obligatoria, eh, en un contexto como el actual, donde hay una epidemia real, que estamos todos en peligro de contagio o de ser vectores de contagio, la vacunación obligatoria en este contexto indudablemente es válida. Ujú. Ahora, la vacunación obligatoria contra enfermedades que no se registran y tiene su dificultad interpretativa, del mismo modo que la vacunación obligatoria en entornos aislados, en comunidades aisladas, que fue el caso que resolvió la Corte de una comunidad en Mar del Plata. Ujú. Pero hay alguna discusión en el mundo de lo que se llaman los movimientos antivacunas, que creo que hay algunas cosas que hay que discutir. Ujú. Pero en este contexto donde la epidemia es real, donde el peligro de contagio es permanente, no hay duda de que se puede imponer la vacunación obligatoria. Ahora, por el movimiento antivacunas también, según evidencia científica, volvió a haber un brote de sarampión, por ejemplo, Domingo. Entonces digo, ¿hasta dónde el derecho de los antivacunas va contra el bien colectivo? Sí, no quiero entrar en esa discusión porque quiero dejar en claro que con respecto al coronavirus es indudable la procedencia de la vacuna obligatoria. Ujú. No quiero entrar en esa discusión porque yo no estoy de acuerdo con que los antivacunas son los responsables del brote de sarampión, Ujú. porque el, el brote de sarampión es a causa de un contagio. Entonces, el antivacuna eh, tiene que encontrarse con un no vacunado enfermo. Entonces, no es tan sencillo como decir que por el antivacuna se produce un brote. No es lineal esa consecuencia. Pero yo lo que quiero insistir es que en este contexto de epidemia real y con contagio permanente, la vacunación obligatoria es constitucional. Bien, ese es el veredicto entonces de Domingo Rondina, pasando en limpio, pasaporte sanitario para cuestiones de recreación, como ir a un bar, como ir a un cine, como ir a un teatro, constitucional. Ahora, vacunación para que un pibe pueda ir a la escuela, por ejemplo, inconstitucional. Claro, lo que no puede, mientras la vacuna no sea obligatoria, lo que no puede es exigirse para derechos esenciales. Ujú. Entonces, mientras la vacunación no sea obligatoria porque no está disponible para todo el mundo, no puede haber más restricciones que en cuestiones menores. Ujú. Perfecto. Domingo, como siempre, le agradecemos el contacto acá y por sacarnos estas dudas para Agencia de ERF y Canal 5 Santa Fe. Seguro que lo volvemos a molestar pronto. Gracias por su tiempo. Gracias a vos. Un abrazo, eh. Domingo Rondina, abogado constitucionalista.